a lo que estamos tratando de hacer pues algunos sermones, una serie de sermones basándonos en la persona de Abraham. En el primer sermón, como introducción, estuvimos hablando de que es Dios el que toma la iniciativa de revelarse, de manifestarse a la persona de Abraham cuando él vivía sucumbido en Ur de los Caldeos, viviendo en la idolatría, sirviendo a dioses. Y Dios, pues no solamente se manifiesta ante él, sino que también tiene la iniciativa de poder hablarle. Y Abraham, viendo esta revelación, que por primera vez en su vida, el que se le aparece, indiscutiblemente, puede reconocer que es el único Dios verdadero, ya que por años ha estado sirviendo al dios Sol y a la dios Luna y a otros muchísimos dioses elaborados por la imaginación del hombre, y ninguno le ha dado una respuesta, una salida o una solución a sus incógnitas o problemas. Sin embargo, por primera vez es Dios quien toma la iniciativa de revelársele a Abraham. Y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Ahora vemos que Abraham, pues aparentemente parece ser que está obedeciendo, y digo aparentemente porque cuando Dios le demanda sal de tu tierra, él deja la tierra y le dice sal de tu parentela, pero no deja la parentela. Aunque él deja parte de la familia en Ur de los Caldeos, y aunque su hermano pues Harán había muerto en Ur de los Caldeos dejando huérfano a Lot, él lo toma, lo adopta como hijo suyo a su propio sobrino, porque como su mujer Sara es estéril, pero carga también con su padre y se marcha a la ciudad de Harán, donde allí lo atrasa, donde lo retrasa y le impide avanzar. Y vimos en el primer mensaje que hasta que nosotros no estemos dispuestos a despojarnos de todo peso que nos asedia, que nos impide caminar a la obediencia de Dios, nunca se podrá cumplir el propósito de Dios en nosotros, porque Dios nos demanda que le sigamos en obediencia y por fe. Por eso dijo el Señor Jesús: quien quiere ser mi discípulo, una invitación, ¿quién quiere ser mi discípulo? Porque el que esté dispuesto a ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga todos los días. No podemos estar dispuestos a decir que amamos a Dios y que le queremos seguir, pero con el poder de nuestra fuerza o en el poder de nuestra carne. Abraham se llevó a su padre, símbolo de la carne, y Abraham tuvo que experimentar tragedias, tuvo que experimentar atrasos, tuvo que experimentar momentos de dolor, porque, hermanos queridos, morir a la carne no es fácil. Gloria al Señor. Desprenderse de vicios y de pecados y de tradiciones no es fácil. Sin embargo, Harán su padre, Taré su padre tuvo que morir. Gloria al Señor. Y cuando murió, cuando nosotros estamos dispuestos a dar muerte a nuestra carne, a nuestra concupiscencia, a nuestros pecados, es entonces cuando podemos reanudar nuestro camino en la santidad progresiva de Dios. Ahora vemos que en este segundo mensaje, gloria al Señor, dice las Escrituras, aleluya, que él pues recibe el llamamiento de Dios. Había estado ya en Betel y en Betel estaba descansando. Gloria al Señor. En Betel descansa cuando uno pues se despoja de todo impedimento. Es entonces cuando en Betel, gloria al Señor, descansamos. Pero fíjense bien que en el capítulo 12 y en el verso 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra, según Génesis capítulo
capítulo 10, verso 12. Capítulo 12, verso 10. Antes de entrar en los detalles de, por ejemplo, la hermosura de Sarai, gloria al Señor, veamos un detalle que no podemos pasar por alto. En este texto se nos dice que hubo hambre en la tierra y que por causa de esta hambre, gloria al Señor, Abraham tuvo que descender a Egipto para morar allá, para residir en esa ciudad. Gloria al Señor. Creo que rápidamente podemos visualizar, podemos darnos cuenta, podemos notar, gloria al Señor, otra vez en la persona de Abraham, que desciende de su nivel espiritual. Gloria al Señor. Primeramente, cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, vemos, hermanos queridos, que Él empieza a descender, gloria al Señor, a su nivel espiritual, porque aparentemente, aunque está obedeciendo, está arrastrando con su sobrino, aleluya, y está arrastrando con su padre, y de alguna manera podemos darnos cuenta como que Abraham no está siendo obediente al 100% con Dios, no se ha tomado, parece ser, el compromiso que Dios le había dicho: yo te voy a bendecir, pero con una condición. En ti serán benditas, o en tu simiente, todas las naciones. Gloria al Señor. Te voy a bendecir de todas las áreas y de todas las maneras, pero con una condición, Abraham. Tendrás que salir de tu parentela, tendrás que dejar a tu tierra. A tu padre déjalo donde él vive, donde él está, donde él está allí, donde echó raíces. Yo me encargaré de él, pero yo tengo contigo un trato especial. Y se lo lleva. Y resulta que por causa de Taré había descendido Harán y había tenido que sufrir un episodio amargo, gloria al Señor, de cargar no solamente con el padre, sino ver que su padre había fallecido. Ahora, parece ser que Abraham, después de que ha reanudado pues otra vez su viaje rumbo a Canaán y llegando a Betel y descansa, parece ser que en la tierra hay hambre y la situación de gravedad por no tener alimentos, aunque Abraham era un hombre rico, tenía siervos, tenía criados, tenía ganado, gloria al Señor. La Biblia nos dice que él descendió para morar allí, para morar. Gloria al Señor. No se dice que fueron o que descendieron a Egipto para comprar alimentos y volverse de nuevo y así poder reanudar el camino a su destino, gloria al Señor, dirigido por Dios. Ahora, veamos Génesis capítulo 42, versículos 1, 2 y 3, donde dice: y viendo Jacob que en Egipto habían alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando así? ¿Por qué os contempláis los unos a los otros como si no ocurriera? ¿No os dais cuenta de la situación y de la gravedad en la que estamos enfrentando en el presente? Estos son añadiduras mías. Gloria al Señor. Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres, que hay abundancia en Egipto, y descender allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos, gloria al Señor. Y descendieron los hermanos de José a comprar trigo en Egipto, gloria al Señor. Jacob también supo lo que era el hambre en su tierra, pero oyendo que en Egipto había abundancia, descendió, pero fue y descendió para comprar, pero no fue a descender para quedarse a vivir en Egipto. Egipto, mis queridos hermanos, podríamos decir que es una simbología, o que es el símbolo del mundo. Abraham, un hombre rico, descendió a Egipto para morar allá. Descender siempre trae consecuencias y, hermano, rara vez descender trae consecuencias positivas y no son buenas.
experimentar experiencias de altas y bajas, tanto como en la vida cotidiana como en la vida espiritual. Gloria al Señor. Y a veces pues nos podemos encontrar en una situación donde podemos creer que no hay salida o que estamos corriendo peligro, que nos puede ocurrir también como Elimelech y Noemí. Gloria al Señor, que estando en Belén hubo hambre, casa de pan, y en un momento ellos decidieron marcharse a Moab. Y estando en Moab, descendiendo a Moab, allí, aunque sus hijos, Malón y Kelión, se casaron y echaron raíces allí durante 10 años, la Biblia dice, hermanos, que ella tuvo que experimentar la experiencia amarga de ver y contemplar, gloria al Señor, ante sus ojos, cómo su marido fallece, gloria al Señor, y cómo Malón y Kelión fallecen, y cómo una de sus nueras, llamada Orfa, abandona a la vieja, a la anciana Noemí, dándole 2 besos y se marcha. Aunque tuvo la recompensa de quedarse con Ruth, la cual toma la decisión sincera de quedarse con esta anciana y quedarse con ella para vivir siempre, gloria al Señor, tuvo que experimentar una situación amarga. Mirad, muchas veces, igual que Malón, que Kelión, que Elimelech, que Noemí, gloria al Señor, podemos pasar situaciones que estando en la casa donde hay abundancia y donde Dios nos administra por medio de sus siervos, gloria al Señor, y vamos a los cultos y recibimos la rica palabra. Hay momentos que a veces por malas administraciones, gloria al Señor, dice la Biblia que donde no está la profecía el pueblo se desenfrena. Y necesitamos la palabra la que te enseña, la que te corrige, la que te motiva, la que te sana, la que te fortalece, la que te enseña cómo orientarte, cómo caminar, cómo hablar, cómo pensar, cómo sentir. A veces cuando no está la palabra del Señor, hermanos queridos, en el pueblo se desorienta y hay algunos que lamentablemente se marchan. Se marchan, no que se marchen decepcionados de Dios, se marchan decepcionados de la situación en la que están viviendo y se marchan decepcionados con la propia iglesia o con el propio líder porque no es capaz de traer recursos espirituales y no trae pan para que las ovejas se puedan alimentar. A veces nos podemos ocurrir, hermanos queridos, a veces también como el propio Abraham, que aunque hemos descansado y hemos recuperado fuerzas, gloria al Señor, y hemos levantado un altar de adoración y hemos invocado a Jehová, nos puede ocurrir que a veces en la situación en la que estamos viviendo hay hambre. Hay situaciones que hay hambre, gloria al Señor, y nos hemos encontrado y hemos visto, hermanos queridos, que hay gente que ha sufrido la escasez económica, la material, gloria al Señor, otros espiritualmente. Pero hay algunos que no han tenido recursos financieros, lo han expulsado del trabajo, no perciben ninguna clase de ayuda, lo están pasando mal, viven del prestado. ¿Y qué ocurre? Que aunque están en Betel y hay descanso porque Dios los está bendiciendo en su espíritu, no supieron confiar lo suficientemente en Dios, que Dios lo proveyera, gloria al Señor, porque la Biblia dice que Abraham era rico. Tenía criados, tenía siervos, tenía ganado, tenía de todo, gloria al Señor, y era bendecido. Nosotros, igual que él, podemos ser bendecidos espiritualmente, pero en el presente, en cuanto a la economía, podemos estar 0,0. Gloria al Señor. Y hay a veces que hay gente, por no saber confiar en Dios, aún después de ser bendecida, que toman la mala decisión de defender al mundo, porque en el mundo van a encontrar algún negocio indebido, en el mundo van a encontrar algún trabajo indebido, gloria al Señor, porque lo que te ofrece Satanás te va a ofrecer lo indebido, lo que los espirituales no quieren, lo que la gente honrada en Dios no lo quiere. Él te va a ofrecer el engaño, el pecado, la estafa, las mentiras, las drogas, gloria al Señor, pero hay quien lo toma para intentar sobrevivir y para poder tener pues un dinero tomando un atajo. Gloria al Señor. Y aquí vemos que Abraham, viendo que hay hambre, aunque tenía de todo, quiso defender, no para intentar como Jacob
estoy pasando hambre o la situación es grave, descendamos a Egipto, vayamos al mundo, busquemos un trabajo, tratemos, hagamos un negocio, gloria al Señor, honradamente, paguemos el precio para que nadie luego nos eche en cara de que hemos tomado del prestado, sino que lo hemos pagado nosotros, gloria al Señor, honradamente. Y una vez que hayamos adquirido la posesión que nosotros queríamos, como los alimentos, gloria al Señor, o como el negocio o el trabajo, volvernos al lugar donde Dios nos demanda. Sin embargo, aquí podemos ver que Abraham, ese no era su deseo. Descendió a Egipto para morar allá. Es triste, hermanos, ver que hay gente que se marchan de las iglesias y se marchan al mundo y ya quieren vivir en el mundo sin la protección de Dios. Por eso, ahora podemos entender que el descender a Egipto, descender al mundo, no trae beneficios, sino más bien consecuencias adversas y peligrosas. Mirad, en los evangelios se nos narra que un hombre había descendido de Jerusalén a Jericó. Geográficamente, si nosotros miramos detenidamente, gloria al Señor, para pasar de Jerusalén hasta llegar a Jericó, el camino más correcto sería transitar por el centro de Samaria. Pero ¿qué ocurre? Que judíos y samaritanos no trataban entre sí. No se tratan entre sí. Gloria al Señor. No se tratan. Y un judío, aunque conoce cómo son los sacrificios, cómo se debe de ofrendar para el pobre, para la viuda, gloria al Señor, o para el sustento del templo o la sinagoga, él conoce la ley de amar a Dios por encima de todas las cosas y la ley, hermanos queridos, de amar al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, estaban quebrantando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, por cumplir tradiciones humanas y costumbres culturales, porque ellos ponían en un parámetro quién son los prójimos y quién no son. El que, por ejemplo, el hombre como el samaritano que vive en Samaria, porque esto es una naturaleza mezclada que no es judío propio, legítimo, ese no puede ser mi prójimo. Ese no es digno de los beneficios de Dios, no es digno de que entre en el templo, no es digno de que Dios lo bendiga. No. Entonces ellos no querían pasar por Samaria porque para ellos eran como una especie de segunda categoría, de gente inmunda, de gente de clase baja, y ellos no querían pasar tampoco por Samaria porque según ellos el camino de Samaria estaba contaminado y les impedían luego hacer sacrificio, entrar a la sinagoga o entrar al templo, y se quedaban como inmundos. Y para no pasar por este proceso, hermanos queridos, ellos ¿qué hicieron? Quisieron descender a Jericó, gloria al Señor, pero tomando un atajo. Resulta que hay una montaña, un camino, hermanos queridos, pues una montaña rocosa con mucha pendiente, y descendieron intentando buscar un atajo para no cruzarse con un samaritano. Aleluya. Y resulta que en esa cueva, en esas montañas, estaba pues una especie de cuevas que habían de escondrijo para los asaltadores, para los malvados, para los perversos, que se escondían allí, porque allí transitaban en ese camino, gloria al Señor, los mercaderes que venían de afuera para entrar a Jerusalén o iban a Samaria, entre la compra y venta de las mercancías, y se apropiaban, a causa de los robos, se apropiaban de las mercancías y del bienestar que ellos pudieran obtener. Pasó por aquel joven por allí, hermanos queridos, ¿y qué ocurrió? Pues que al descender a Jericó, esos perversos lo tomaron, lo cogieron, los desvistieron, le pegaron una paliza y le dejaron medio muerto. ¿Por qué? Porque cuando descendemos muchas veces al pecado, cuando descendemos, hermanos queridos, pues al pecado, nos convertimos muchas veces en esclavos del pecado, que ya no somos gobernados por el Espíritu, somos gobernados bajo las propias concupiscencias en nosotros, esos deseos desordenados. Y cuando viene Satanás nos mira, de vez en cuando vas al culto, de vez en cuando dices un gloria a Dios, de vez en cuando hablas con algún hermano que otro, pero yo sé distinguir quién
quién es el hombre de Dios y quién es el hipócrita. Sé quién es el espiritual y sé quién es el carnal. Pero sé quién está dentro de un culto y no ha nacido de nuevo. Simplemente tiene apariencia de ser cristiano, pero es un hipócrita, no es genuino. Ha descendido y ha venido por mi terreno. No es capaz de ir a perdonar, porque el verdadero cristiano no toma atajos para ir a la cruz. El verdadero cristiano no desciende buscando un atajo para encontrarse con Cristo. El verdadero cristiano entiende que debe de perdonar, ir a Samaria, gloria al Señor, donde están los enemigos, porque el Señor te dice: Abraham, yo maldeciré a los que te maldigan, yo bendeciré a los que te bendigan. Gloria al Señor. Pero también nos enseña el Señor, cuando los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseña a sus discípulos. Y el Señor le dijo: vosotros cuando oréis no seáis como los hipócritas, que les gustan verse y darse a conocer, entrar en vuestro aposento, cerrad la puerta para que nadie os vea, y orad de rodillas y: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día. Gloria al Señor. Y ahora dice: perdónanos nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El espiritual entiende que vive con el perdón de Dios porque él también perdona. Porque como ha visto que Cristo es ejemplo, tiene que imitarlo. Gloria al Señor. Los espirituales no buscan evitar el problema. Los espirituales se enfrentan a aquel que me acusó, aquel que me difamó, aquel que me hirió, aquel que me odia, yo lo bendigo. Aquel que me aborrece, pues yo lo amo. Aquel que me quitó el habla, dame la oportunidad, Dios, de encontrarme con él para pedirle perdón si en algún momento yo de palabra o de gesto o he hecho algo que le pudiera ofender, porque lleva tiempo que no me habla. No busca atajo, es decir, que el espiritual, aunque tenga que caminar mucho más y el camino sea doloroso, porque es doloroso saber perdonar a una persona cuando tú tienes razón y esa persona te ofendió. Pero usted, como hombre espiritual, como mujer espiritual, no se deja llevar por sentimientos ni por lógica, sino que se mueve bajo el conocimiento de Dios, que el Señor te dice: perdona para que yo te pueda perdonar. Y el camino es largo y tengo que rodear por toda Samaria. Y sé que en Samaria hay caminos extraños, claro que sí, porque en Samaria muchas veces hay gente enemiga, hay adversidad, hay gente peligrosa que se va a reír de mí, pero yo no dependo, hermanos queridos, de que la gente tenga un buen concepto de mí. Yo sé que el Señor me ha encomendado: ves y perdona. Pero hay gente, hermanos queridos, que quiere tomar atajo y cruzan las montañas que sirven de escondrijo para los perversos. Hay gente que no se quiere someter a la voluntad de Dios. Y cuando uno se somete a la voluntad de Dios, se está sometiendo a la fidelidad de Satanás, entrando en su terreno. Y ahora Satanás dice: yo lo conozco, este anda conmigo hace mucho tiempo. No es la primera vez que ha descendido por este camino, ya se lo conoce. Ha transitado tantas veces, ha pecado tantas veces, ha descendido tantas veces, ha querido engañar a la gente, pero a mí no me engaña. Este es como yo. Así que vamos a quitarle la vestimenta, porque está aparentando ser espiritual, pero no lo es. Es como nosotros, vive entre las tinieblas, vive entre el pecado. Va al culto por el día, pero por las noches bebes. Por las noches se va con mujeres y por la noche frecuenta sitios que a Dios no le agradan, pero ahí lo tengo yo entretenido. Gloria al Señor. Mirad, Abraham había bajado de nivel porque en su corazón estaba: voy a descender a Egipto para morar allá. Hay quien cae, hay quien puede tener un resbalón, hay quien a veces puede bajar su nivel de espiritualidad. Gloria al Señor. Pero rápidamente el hombre dice: no, este no es mi lugar, este no es mi terreno. Como Jacob, ir y descender, comprar, pero volver otra vez. Hay que volver a Dios. Gloria al Señor. Dios no te impide
que tengas un negocio en el mundo. Dios no te impide que te aproveches o que te apropies de los derechos como ciudadano en tu tierra, en tu país, en tu provincia. Que montes un negocio, sea próspero. No te lo impide. Lo que la Biblia nos enseña, que donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Gloria al Señor. Y el corazón de Jacob no estaba en Egipto. No. Sin embargo, Abraham parece ser que su corazón aún no estaba firme. No estaba firme en aquel que le dijo: deja tu tierra y tu parentela. Yo te voy a bendecir, pero para bendecirte me tienes que ser fiel. Y Abraham estaba en el proceso de aprender cómo ser fiel a Dios. En ese proceso estaba cometiendo muchos errores, tanto que quiso morar en Egipto. Y cuando llegan a Egipto, antes de llegar, él, mientras está descendiendo, se percata de algo, se da cuenta de algo, de que su mujer Sarai, aunque es estéril, aunque no tiene fruto, es hermosa de aspecto, es muy hermosa. Y ahora él, como ha descendido tanto, se imagina por un momento, él se imagina, porque los que descienden al mundo y viven en el pecado son gente imaginaria, nunca viven la realidad. Viven siempre con el temor y con la imaginación de lo que pueden pensar o que pueden hacerle a él. Él no supo confiar en Dios. Él se llegó a imaginar: mira, Sarai, tú y yo somos esposos, y aunque yo te amo y tú me amas, por causa tuya, de que tú eres hermosa, cuando descendamos a Egipto y nos quedemos allí, Faraón o los príncipes verán tu belleza, y a causa de tu belleza, si ellos se enterasen de que yo soy tu esposo, a mí me podrían matar, para quedarse contigo y tomarte como esposa. Y hacen un complot. O parece ser que Abraham está obligando a Sarai, a que ella mintiese por él, con tal de salvarle la vida. Es triste, hermanos. Abraham, ¿no estás dispuesto a defenderla? Abraham, ¿por qué te imaginas? Si al igual Faraón no va a hacer eso. Si al igual Faraón se entera de que tu esposa te puede respetar. Porque el que empieza en el espíritu y termina en el espíritu, como consecuencia, como resultado de confiar en Dios, Dios lo aprueba todo y te bendice. Pero Abraham, ¿quién te fascinó? Que habiendo empezado por el espíritu, estás terminando por la carne, Abraham. ¿Por qué te imaginas cosas que no son? Pues no ha dicho Dios que Él te guardaría y que te cuidaría, y que Él, al que te aborrece, Él lo aborrecería, y al que te maldecería, lo maldecería, y al que te bendijere, lo bendecería, que Él sería tu galardón y tu escudo. ¿Por qué no confías en aquel que se reveló en ti? Pero has descendido a Egipto, has descendido al mundo, lo has maquinado mucho, lo has pensado tanto que tu corazón está en Egipto y allí está tu tesoro. Y quieres marcharte. Cuando uno se marcha de la protección de Dios, cuando lleva tiempo de querer salir de las cosas del Señor y abandonar, ¿quieres dejar el ministerio? ¿Quieres dejar a tu esposa? ¿Quieres dejarlo la iglesia y llevas maquinando con mucho tiempo en esto? Estás dando lugar a que el diablo te tome como presa fácil. Y cuando entras en su terreno, te imaginas cosas que no son reales. Y ahora resulta que han llegado a descender allí, y cuando descienden a Egipto, los príncipes se dan cuenta, cierto, que la mujer Sarai es hermosa, pero como nadie le dice que está casada, al creer que es hermana de Abraham, se la entregan a Faraón, para que Faraón, viendo la hermosura, pues la tome como esposa. Sarai, temerosa y no queriendo defraudar a su esposo, está siguiendo el complot, creyendo así que de alguna manera está defendiendo a su esposo para que no muera. Pastor, líder,
Dios te ha puesto a que cuides de la iglesia llamada Sarai. Que aunque en el presente tú quizás no veas el fruto, pero es hermosa espiritualmente en su espíritu y en su corazón, porque ha sido redimida por la sangre del Cordero. Si tú has descendido de la cobertura de Dios o has descendido a tu carne y vives en el pecado, no quieras que la iglesia sea partícipe de tu pecado. Esposo, si has descendido y has dejado tu ministerio, no quieras que tu compañera sea partícipe de tu pecado. Porque donde esté tu corazón, allí está tu tesoro. No quieras que alguien sea culpable de la situación en la que tú vives. Responsabilízate. No permitas que el diablo venga a atormentar a tu casa, a tu familia y tu mujer viva en tormento por causa de tu pecado. Porque hay ministerios que quieren abandonar y hay ministerios que no son responsables. Hay padres y esposos que no son responsables en la casa, que son unos espirituales en la congregación públicamente, pero en el secreto en su casa viven en tiniebla y oscuridad, porque toleran el pecado y la casa está siendo golpeada, zarandeada, permitiendo que la familia sea golpeada, permitiendo que el pecado esté en la casa y él no defiende la verdad. Oh, esto es triste, hermanos queridos. Y resulta que la quiere coger Faraón como esposa, la quiere coger, la quiere tomar, y Dios del cielo está viendo a Abraham y lo dice, no lo dice, pero no me cuesta imaginar que Dios dijera, hipócrita, cobarde Abraham, que por defender tus propios derechos estás permitiendo que ultrajen a tu mujer. Abraham, ¿qué estás haciendo? Te llamé y te dije que te iba a bendecir, pero con la condición de que me fueras fiel. No eres fiel, ni a mí, ni a tu esposa, Abraham. Estás permitiendo que la tomen otro hombre y gente del mundo. Lo que yo te di desde un principio, antes de que tú me conocieras. Pero lo que tú no estás dispuesto a defender, que sea tu esposa, por defenderte tú, yo voy a defender lo que tú no estás dispuesto a defender. Y muchas veces Dios es capaz de defender tu matrimonio, tu mujer, tu ministerio, porque tú no estás dispuesto a defenderlo. Muchas veces es capaz Dios de defender a la iglesia a la que tú tanto se estás tirando por tierra. Y Dios es capaz de honrarla y decirle, no voy a permitir que este hombre te toque. No voy a permitir que te tome por esposa. Y el Señor desde el cielo, hermanos queridos, envía juicio y trae plagas, hermanos queridos, sobre Faraón y sobre que era tu esposa. ¿Por qué no me lo dijiste? Como diciendo, si me lo hubieses dicho desde un principio, yo no la hubiese tomado. Te la hubiese respetado a ella y a ti. De hecho, por causa de ella, que es hermosa, a ti te he favorecido. Y aunque eras rico, te he enriquecido, te he dado oro y te he dado plata y te has beneficiado de mí. Pero hay quien se beneficia mintiendo. Hay quien se enriquece estafando. Hay quien, hermanos queridos, obtiene cosas del pecado. Gloria al Señor. Y ahora le tiene que decir este hombre que no conoce a Dios: Abraham, márchate. Toma a tu esposa Sarai y con todo lo que tiene, con todas tus posesiones, márchate de aquí. Oh, hermanos, es triste y lamentable ver que muchas veces nosotros, cuando descendemos en la carne y vivimos en el pecado, la gente de la calle, la gente del mundo, la gente que vive en Egipto, la gente que no conoce a Dios, nos tienen que reprender porque no estamos dando ejemplo. Nos tienen que reprender y decir, ¿y tú eres pastor, tú eres líder, y tú eres cristiano o tú estás casado? Pero hombre, si estás casado, ¿por qué estás mirando a las mujeres? ¿Por qué frecuentas lugares que no tienes que frecuentar? Si tú eres pastor, ¿qué haces aquí a escondida? Si tú eres un ministerio, ¿qué haces en tu casa encerrado todos los días o en la calle como un vagabundo y no lees, no oras, no ayunas ni frecuentas la iglesia? Es triste, hermanos queridos, que muchas veces la corrección no viene de los espirituales, sino que viene de los carnales. ¡Qué lástima! Así se encontraba, hermanos queridos, Abraham, siendo reprendido por un inconverso.
y fue despedido y se marchó avergonzado. Cuando él se marcha con su mujer y con todos los bienes, creo que ha aprendido la lección, porque vuelve otra vez a Betel, donde estaba su descanso, donde levantó un altar y allí invocó a Jehová. Por eso la Biblia nos enseña en Primera de Juan capítulo 2 y verso 1: hijitos míos, no pequéis, porque si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el que te va a defender cuando has cometido un delito. Es el que te va a limpiar cuando te has ensuciado. Es el que le va a decir al Padre: Padre, perdónalo, porque yo ya los perdoné. Es aquel que va a decir: Padre, no lo mires conforme a sus obras, yo morí por ellos. He aquí mi sangre ha sido derramada no en vano, sino para salvarlo. Simplemente que está pasando por un proceso, está pasando por una transición, donde va aprendiendo lo que es el amor de Dios, y se va reconociendo a sí mismo que no es tan espiritual como él creía, que no es tan santo como él creía, que no es tan fuerte como él creía. Ahora se ve hundido y derrotado y censurado y reprendido por un inconverso. ¿Y qué hace? Pues vuelve otra vez a Betel donde estaba el descanso, donde levantó un altar. Hermano, ministerio, amigo, hay un altar en tu casa que aunque está vacío, pero no está derribado. Hay un altar en tu dormitorio, allí está tu descanso, donde invocaste a Jehová, donde recuperaste fuerza, donde Dios te bendijo, donde Dios se reveló a tu vida, en tu espíritu, y Él te habló y susurró tu nombre. Sal del mundo, sal del vicio, deja el pecado, deja toda ganancia deshonesta y vuelve otra vez a Betel. Gloria al Señor, allí te está esperando el Maestro, el que conquistó las almas perdidas, conquistadas por Él. Él, el Maestro, llamado Señor Jesús, el que espera otra vez que vuelva. Y Abraham volvió otra vez, volvió a Betel humillado. Y allí, hermanos queridos, aunque volvió humillado, pero allí en Betel se encontró con el altar que estaba vacío y le hizo recordar: yo aquí invocaba al Señor, yo aquí tuve una experiencia con el Señor, aquí en Betel descansaba mi alma y regocijándome yo en el Señor, en su grandeza y en su misericordia. Me imagino que allí podría haber dicho: Señor, qué locura he cometido. Empecé caminando contigo y he aprendido que no soy tan espiritual, que no soy tan fuerte como creía. Volveré a defender a mi esposa. Y si estoy dispuesto a jugarme la vida, porque el que no esté dispuesto, hermanos queridos, a jugarse la vida por Cristo, que no pretenda ser siervo, que no pretenda, hermanos queridos, llamarse cristiano, porque el Señor Jesús dijo claramente: quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz. Llevar la cruz no es fácil. Llevar la cruz, hermanos queridos, tendremos que sufrir el vituperio, el escarnio, la burla de la gente, pero nosotros no vamos a esconder la cruz. La llevaremos en alto porque es nuestra bandera, nuestro descanso, nuestra arma y nuestra fortaleza. Y dice: niégate a ti mismo y sígueme todos los días. Me tendré que negar a mí mismo para defender la verdad del Evangelio. El apóstol San Pablo dijo: yo predico a Cristo y a este crucificado. Gloria al Señor. Aleluya. Y ahora, hermanos queridos, negarse a sí mismo y seguirle todos los días, todos los días, todos los días. Así que espero que en este día el Señor te pueda estar hablando para que salgas del lugar donde has descendido, que salgas de Egipto y que vuelvas otra vez a Betel, que te espera un altar donde tienes que adorar y servir al Señor, un altar donde tendrás que invocar en nombre del Señor. Aleluya, porque allí recuperarás las fuerzas, la bendición y la corrección de tu Dios. Este es el segundo mensaje de la vida de Abraham. Un saludo, que Dios os bendiga mucho, de parte de vuestro hermano Chato, siervo del Señor Jesús.